Hola, hoy vamos a explorar un concepto que, bueno, seguro hemos oído, pero que tiene muchísima tela de dónde cortar. La atención primaria de salud, la famosa APS. Hola. Sí, un tema fundamental. Tenemos aquí varios materiales interesantes, reportes de la OMS, artículos, experiencias comunitarias. Y la idea es entender bien qué es la APS, por qué es tan importante y cómo se diferencia de lo que a veces pensamos que es, ¿no? Como la clínica de la esquina nada más. Exacto. Porque se habla de un enfoque integral muy, muy cercano a la gente. Ajá. Y es fascinante ver en estos papeles cómo esa idea, que ya tiene sus años, desde Alma-Ata, pues buscaba algo enorme, salud para todos. Un ideal potente, la verdad. Muy potente. Bueno, pues empecemos a desmenuzar esto, ¿te parece? Me parece perfecto. Y sí, es clave lo que dices, porque es un concepto que seguido se simplifica demasiado. Ajá. Como bien muestran esos materiales que revisamos, la APS no es solo un nivel de atención, es más bien una filosofía, una estrategia completa. Una estrategia. Sí, para organizar los sistemas de salud y, de hecho, a la sociedad alrededor de la salud de las personas, de las comunidades. Es, es pensar la salud de otra manera. Ok. Y justo ahí entra la confusión más grande, ¿no? Que hasta en algunos textos como que se mezcla APS y primer nivel de atención. Uf, sí, Porque bueno, en el día a día uno ve que el centro de salud es la puerta de entrada para muchísima gente. Es clave. indispensable. Pero los documentos insisten, APS es más que eso. ¿Cómo explicamos bien esa diferencia? Es crucial, creo. Es la pregunta clave, sí, para entender todo lo demás. Mira, el primer nivel de atención, o sea, el centro de salud, el consultorio, es una herramienta fundamental de la APS. Quizá la más visible. La cara visible, digamos. Exacto. Pero la APS es la estrategia global. Piensa, no sé, como en el ejército. El primer nivel es la infantería, está ahí en el frente. Ajá. Pero la APS es toda la estrategia. Coordina la logística, la inteligencia, las fuerzas especiales, que serían los hospitales especializados, hasta la Fuerza Aérea, las políticas de salud pública. Todo con un objetivo común, la salud de esa población. Entiendo, la visión completa. Usa el primer nivel como entrada preferente, sí, claro, pero integra acciones de los tres niveles, primario, secundario, terciario, según lo que la comunidad necesite en ese momento. No se queda solo en la puerta del centro de salud, va mucho más allá. Ya veo. De hecho, la definición formal, la que surge justo de esa conferencia internacional en Alma-Ata, allá en Kazajistán, en 1978. Sí, varios documentos la marcan como un antes. Totalmente. La describe como asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables. O sea, que funcione y que la gente acepte. Exacto. Puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación. Ojo con eso, participación. Y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. Palabras clave ahí. Esencial, accesible, aceptable, participación. Y costo sostenible, claro. Surgió porque había, y sigue habiendo, unas desigualdades en salud tremendas. Entonces, el foco está en las necesidades de las personas, sí, pero también de las familias y de las comunidades completas. No solo ver enfermedades aisladas. Alma-Ata, 1978. Sí, los papeles lo pintan casi como un momento fundacional. Se siente como que había otra energía en esa época, ¿no? Un optimismo por cambiar las cosas en salud. Había un espíritu, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué lo hizo tan especial? ¿Qué se definió exactamente? Pues mira, fue un momento de consenso global casi único. 134 países se pusieron de acuerdo en que la APS era la clave para alcanzar esa meta tan ambiciosa de salud para todos en el año 2000. Que bueno, sabemos que no se cumplió en el 2000, pero... No en el plazo exacto, pero el marco conceptual, la hoja de ruta que se trazó ahí, sigue siendo vigente. Ahí en Alma-Ata se definieron los componentes mínimos, lo esencial que la APS debería incluir para responder a las necesidades de salud más importantes de la gente en ese momento. ¿Y cuáles eran esos componentes? Porque mencionaste que era más que solo curar. Mucho más amplio. Los materiales que tenemos los listan muy bien. Por ejemplo, se habló de educación sanitaria. O sea, informar a la gente sobre los problemas de salud comunes, cómo prevenirlos, cómo controlarlos. Algo que hacemos todos los días en la comunidad. Las pláticas, los talleres. Exacto.
el pan nuestro de cada día para ustedes. También, nutrición, promover buena alimentación, asegurar que haya comida, Fundamental. agua y saneamiento, garantizar agua potable, drenaje. Imagínate el impacto de eso nada más. Uf, cambia todo. Salud materno-infantil, cuidar embarazo, parto, posparto, incluir planificación familiar y, algo clave, las inmunizaciones. La cartilla de vacunación es un legado directo de esta visión. Totalmente. Esa visión preventiva es súper potente. Recuerdo haber leído en las notas un estudio de cómo la simple introducción de programas de vacunación bien hechos, un pilarazo de la APS, cambió brutalmente la mortalidad infantil en algunas zonas. Es un ejemplo clarísimo del impacto comunitario. Sí, Tuberculosis, lo que sea. lo local. Exacto. Tratamiento de enfermedades comunes y traumatismos. La atención básica, pues, lo de todos los días y las urgencias menores. Y también suministro de medicamentos esenciales. Asegurar que las medicinas básicas estén ahí, disponibles. Que la gente pueda Acceder a ellas. Justo. Y lo fuerte de esta lista, que bueno, ya tiene sus décadas, es que sigue siendo vigente. Esos 8 elementos son todavía el núcleo de lo que un sistema de salud fuerte, basado en APS, debería darle a su gente. Son necesidades universales. Queda clarísimo el alcance. Va desde lo más básico, como el agua, hasta manejar enfermedades específicas. Y esto conecta con otro punto que resaltan los documentos: las 5 acciones clave. Lo que hace la APS. Mencionan promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Exacto. Verlo así, como un ciclo completo, ayuda mucho a entender que no es solo ir al doctor cuando te enfermas. No. Precisamente. Esas 5 acciones son la manifestación práctica de la filosofía APS. Rompen con la idea de una medicina que solo reacciona, que solo ve la enfermedad. Que espera a que llegues enfermo. Ajá. La APS acompaña a las personas y a las comunidades en todo el espectro salud-enfermedad. La promoción es crear las condiciones para que la gente esté sana. Entornos saludables, educación, fomentar estilos de vida activos, buena alimentación. Crear salud, no solo repararla. Eso. Luego, la prevención. Actuar antes de que aparezca la enfermedad o se complique. Vacunas, detectar cáncer a tiempo, Papa Nicolau, mastografía, controlar la presión alta. Actuar antes. El tratamiento, pues, es la atención curativa, cuando ya está la enfermedad, sea aguda o crónica. La rehabilitación, que busca recuperar la función, la calidad de vida después de algo, como la fisioterapia después de un derrame cerebral, pero idealmente en la comunidad, no solo en el hospital. Cerca de casa. Y los cuidados paliativos, que a veces se nos olvidan, pero son esenciales para dar confort, aliviar el dolor, apoyar al final de la vida al paciente y a la familia. Esa integralidad es lo que se ve diferente en el día a día, creo yo. Había un caso en las notas de un paciente con diabetes y pie diabético. Un enfoque tradicional, pues se enfoca en curar la herida y ya. Claro. Pero el enfoque APS, como lo describían, era entender por qué no sanaba esa herida. Tenía dinero para las medicinas, sabía hacerse las curaciones, vivía solo, su casa estaba limpia, podía ir al centro de salud. Es ver a la persona completa, en su mundo. Exacto. Ese ejemplo es perfecto. Ilustra esa visión holística de la APS. Ve a la persona dentro de su familia, su comunidad, sus condiciones sociales, económicas. No es un hígado enferme caminando por ahí. Claro. Es una persona con historia, con un entorno, con capacidades y limitaciones. Y la APS busca abordar esa complejidad. Por eso los equipos de atención primaria, idealmente, son multidisciplinarios. Médico, enfermera, trabajadora social, a veces psicólogo, nutriólogo, dentista. Porque las necesidades son muchas. Tiene todo el sentido. Ahora, para que esta visión tan, pues sí, ambiciosa, funcione, los materiales, había una gráfica muy clara, como un rompecabezas, dicen que se necesitan 3 cosas esenciales, 3 componentes que deben encajar. Sin ellos, pues la APS se queda en buenas intenciones. ¿Nos podrías detallar esos 3 pilares? Claro, son 3 piezas que se necesitan unas a otras. Si falta una, la estructura se tambalea. La primera, servicios de salud de buena calidad y accesibles. Lo más obvio, quizá. Lo más evidente, pero con matices importantes en APS. No basta poner ladrillos.
Los servicios deben ser accesibles, o sea, cercanos geográficamente. Por eso son importantes las redes de centros de salud en zonas definidas, las zonas básicas de salud. Que la gente pueda llegar. Y económicamente accesibles también, integrales, que ofrezcan esas 5 acciones que dijimos: promo, prevención, tratamiento, rehabilitación, paliativos. Continuos, que te acompañen en el tiempo, no solo una consulta aislada. Que haya seguimiento. De alta calidad, basados en ciencia y con personal capacitado. Ahí entran los equipos de atención primaria bien formados, motivados, médicos familiares o generales, enfermeras comunitarias, fisios, dentistas, trabajadores sociales, administrativos. Todo un equipo. Y crucialmente, centrados en la persona, la familia y la comunidad, no en la enfermedad ni en el sistema. Ese punto de la estructura es interesante. Algunos documentos mencionaban justo eso, tener una red de centros de salud bien distribuida, que no sean solo para dar recetas, sino centros que funcionen bien, con equipos completos y que cubran un área para poder conocer a su gente. Exactamente. Esa es la base operativa. Pero no es suficiente. El segundo pilar es políticas públicas saludables y de apoyo. El respaldo, digamos. Sí, la APS no flota en el aire. Necesita compromiso político real, que se vea en leyes, en normas y sobre todo en presupuesto. Dinero. Claro, políticas que promuevan la salud en todos lados: educación, trabajo, medio ambiente. Y que protejan a la gente: seguridad alimentaria, control de tabaco. Necesitas voluntad política para financiar la prevención, para asegurar medicinas, para contratar gente suficiente. El ejemplo del mastógrafo que mencionaban las notas es perfecto. ¿Sí? Conseguir el presupuesto para comprarlo y operarlo requiere una decisión política: asignar recursos. Claro, sin eso, los equipos de salud, pues, reman contracorriente. Totalmente. Y el tercer pilar, que varios artículos decían que era el que define más a la APS, y a veces el más difícil de lograr. Es la participación activa de la comunidad. Este es el corazón, el alma de la APS. La gente. La gente. No es un modelo donde el sistema de salud llega y entrega servicios a una población pasiva que solo recibe. No. La APS necesita que la comunidad se involucre en identificar sus problemas, en planear cómo resolverlos, en evaluar si funcionan los servicios, en cuidarse a sí misma. Tomar las riendas también. Exacto. Y el personal de salud ahí tiene un rol clave: facilitar esa participación, escuchar, informar, empoderar. Y esto me regresa al ejemplo del mastógrafo. Puedes tener el superaparato, buenos servicios y el dinero asegurado, políticas de apoyo. Ajá. Pero como decía una de las experiencias comunitarias, si la gente no sabe que está ahí, o no entiende por qué es importante, o tiene miedo, o le queda lejísimos, pues el aparato no sirve de mucho. Se queda de adorno. Hay que trabajar con la comunidad para que los servicios se usen bien. Informar qué hay, cómo funciona, quitar miedos. Es un trabajo constante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Los 3 pilares dependen uno del otro. Servicios sin políticas de apoyo no duran. Políticas sin servicios adecuados son puro papel. Y ambos, sin la gente participando, corren el riesgo de no servir para nada o de no ser lo que se necesita. La APS busca esa sinergia. Queda muy bien explicado. Y para que sea todavía más claro, los materiales daban ejemplos concretos, cosas que se hacen aquí en México y que son pura APS. ¿Podemos ver algunos para que se sienta más real? Claro, son ejemplos que seguro mucha gente reconoce de cuando va a los servicios de salud. Mira, planificación familiar. Ah, sí. La oferta activa de métodos anticonceptivos en los centros de salud. La consejería para elegir el mejor para cada quien. Las campañas de vasectomía sin bisturí. Que ahora hay más, ¿verdad? Sí, se promueven más. Todo eso es APS pura. Promueve salud sexual, previene embarazos no deseados, respeta la decisión de las personas. Ok. ¿Qué más? Control prenatal. El seguimiento del embarazo mes con mes. Y no es solo pesar y medir. No. Es detectar a tiempo riesgos: preeclampsia, diabetes gestacional, dar ácido fólico, hierro, vacunar a la mamá, enseñar sobre signos de alarma, preparar para el parto, la lactancia. Es atención continua, integral, preventiva. Cuidar a la mamá y al bebé desde el principio. Exacto. Otro ejemplo clarísimo: el Esquema Nacional de Vacunación, las cartillas. Uf, sí. Un clásico.
Como dijimos, es una herramienta estrella de la APS. Protege a la persona y a toda la comunidad contra enfermedades que podemos prevenir. Necesita una logística enorme, personal capacitado y que la gente confíe. Es salud pública en acción. Y se necesita que la gente participe, que lleve a sus hijos. Por supuesto. Y un último ejemplo. El programa de tratamiento acortado estrictamente supervisado para la tuberculosis, el TAES. Ah, el TAES. La tuberculosis necesita tratamiento largo con varias medicinas. Para asegurar que los pacientes lo terminen bien y evitar que las bacterias se hagan resistentes, que es un problemón de salud pública, el personal de salud vigila que el paciente se tome sus medicinas. Todos los días, ahí en el centro de salud, generalmente. Es un seguimiento muy cercano. Muy cercano. Si el paciente falta, a veces hasta se le visita en casa. Esto combina tratamiento, prevención de complicaciones y un componente fuertísimo de seguimiento comunitario y responsabilidad compartida. Esos ejemplos son buenísimos. Muestran perfecto cómo se conectan las acciones y los componentes. El TAES, por ejemplo, necesita el servicio, medicinas, personal, la política, el programa nacional y la participación, que el paciente vaya, el seguimiento. Se ve la APS funcionando. Correcto. Ilustran cómo esos principios, accesibilidad, integralidad, continuidad, prevención, enfoque comunitario, se vuelven acciones concretas que buscan mejorar la salud de todos. ¡Perfecto! Creo que sí logramos desempacar bastante bien este concepto. Recapitulando rápido. La atención primaria de salud, que tuvo ese impulso fuerte en Alma Ata en el 78, no es solo el primer contacto. Es una estrategia integral, una filosofía que pone a las personas y comunidades en el centro. Así es. Se basa en 5 acciones clave: promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Y para sostenerse, necesita esos 3 pilares: servicios de salud accesibles y de calidad, políticas públicas que la apoyen y la participación activa de la comunidad, que es fundamental. Muy buena síntesis. Ha sido muy útil revisar esto contigo, conectar los puntos. Viendo todo esto, la pregunta que me queda es: ¿qué significa esto para la gente en su vida diaria, para las comunidades? Esa es la reflexión clave, ¿no? Lo interesante de entender la APS es que nos da como otros lentes para ver nuestra propia salud y la de nuestra comunidad. Y nos lleva a preguntarnos, ya más allá de la teoría, ¿cómo podemos nosotros identificar y valorar esas acciones de atención primaria que ya existen cerca? ¿Reconocemos ese enfoque integral cuando vamos al centro de salud, por ejemplo? ¿Cierto? Y quizá lo más importante, ¿qué podemos hacer como individuos y como grupo para fortalecer la APS donde vivimos? ¿Cómo podemos impulsar esa participación comunitaria que vimos que es tan crucial? Porque el ideal de salud para todos, de alma alta, sigue siendo una meta, un horizonte. Sigue vigente. Y alcanzarlo necesita no solo buenos sistemas de salud, sino también comunidades que estén informadas, que sean activas y que se comprometan con su propio bienestar. Esta conversación sobre APS debería llevarnos a pensar en nuestro papel en esa construcción colectiva.